Bueno, esta clase corresponde a los aumentos y disminuciones. Muchas veces vamos a encontrar en un gráfico, esquema, molde, patrón, como quieran llamarle, una serie de puntos fantasía o puntos básicos que van a requerir o no aumentar o disminuir, ¿sí? Entonces, vamos a seguir la secuencia que nos dice ese gráfico o esquema, molde o patrón de la siguiente manera. A modo de ejemplo, tenemos una base de cadenas que aprendimos y una base de puntos altos que también aprendimos. Giramos nuestro tejido con X cantidad de puntos, esto es solo una muestra, y levantamos 3 cadenas para el primer punto. Esto cuenta como punto alto. Entonces nuestro patrón nos dice 2 puntos altos al iniciar. Entonces tenemos el primero y vamos al siguiente punto y hacemos el segundo. Una pasada, 2 pasadas. Por ejemplo, nos puede decir 2 cadenas al aire, 3 cadenas al aire, o no decir que tiene cadenas al aire de separación. Tanto arriba, por ejemplo, vamos a ponerle una, y puede decir que abajo saltamos un punto o saltamos 2, o puede no decirlo, ¿sí? Solamente tenemos que interpretar al ver nuestro patrón enfrente, que es como un dibujo. Entonces mi patrón mental, que lo estoy inventando en este momento, me dice que mi secuencia son 2 puntos altos, una cadena, que debo saltar un espacio y en el siguiente debo hacer un aumento. Y entonces el aumento se hace de esta manera. Se teje el primer punto alto que corresponde a ese punto de base y automáticamente hago un punto más ahí mismo, que sería el aumento. ¿Sí? Hago una cadena de separación porque es una secuencia que se repite, o no, también tenemos que ver eso. Cargo el ganchillo con lazada, salto un espacio y en el siguiente tejo 2 puntos altos. 1 y 2. Nuevamente una cadena de separación y me dice que tengo que saltar un espacio y repetir esta secuencia. Salto un espacio y en el que sigue hago un punto alto y un aumento, que significa 2 puntos en el mismo lugar. Y terminamos con una cadena y 2 puntos altos. Por ejemplo, o no. Entonces yo digo no, termino con una cadena solamente, salto un espacio y me voy aquí a la última cadena y hago un punto alto solo. Yo lo estoy inventando en este momento. Giro la labor y el patrón me dice que tengo que completar la serie tal cual se presentan los puntos sin aumento. Eso quiere decir que levantamos las 3 cadenas para el primer punto. Aquí en este hueco tenemos una cadena y corresponde punto alto. Acá tenemos 2 puntos y corresponde un punto por cada uno. Estamos haciéndolo como se presentan nuestros puntos. Aquí nos falta un punto alto y vamos a tener en total los puntos presentados en la base anterior, en la base superior, con el punto de la cadena. Así. Ya estoy llegando al final, un punto por cada punto de base y un punto en la cadena. Estamos aumentando y rellenando los espacios vacíos, porque es lo que nos indica nuestro patrón. Acá llego al final,
Recuerden siempre en el lateral buscar la tercera cadena. 1, 2, 3 y ahí hacemos nuestro punto alto. Acá sería una serie de aumentos con un diseño. Ahora vamos a hacer lo siguiente. 1, 2, 3, nuestro primer punto alto solito, y mi patrón me dice que tengo que hacer 1, 2, 3 puntos consecutivos. El del costado no lo contamos, lo dejamos como pared lineal para que haga nuestro tejido recto, y si quieren contarlo lo cuentan. Bueno, 4, ¿sí? Y en el siguiente nos dice aumento y hacemos el aumento. El aumento era un punto alto en el mismo punto y uno extra que cuenta como aumento. En el siguiente vamos a hacer 1, 2, 3, porque nos indica el patrón, y 4. Tenemos 4 al principio y vamos a hacer el punto que corresponde en el siguiente y el aumento. Y así sería nuestra secuencia. Y entonces acá terminamos con los puntos que tenemos. Recordar siempre tejer la tercera cadena. Aquí a veces se esconde y abrimos un poquito el tejido para hacerlo. Y ahí aumentamos. Así lo podemos hacer con punto alto, con punto alto vareta y con punto bajo. Giramos, levantamos 3 cadenas para el primer punto y vamos a hacer disminuciones. Entonces, tejemos 1, 2, 3 y con el de la esquina 4 puntos altos. Y el esquema nos dice que tenemos que hacer una disminución. Entonces, ponemos el ganchillo en el punto que sigue, extraemos el bucle, pasamos solamente una vez y lo dejamos en la aguja. No lo pasamos 2 veces. Cargamos el ganchillo y vamos al punto que sigue, extraemos y lo pasamos una vez. Cuando tenemos las 3 argollitas en la aguja, ahí lo pasamos y ya hicimos una disminución. Vamos nuevamente. 1, 2 puntos altos, porque nos dice el patrón, y una disminución. Cargamos el ganchillo, colocamos en el agujerito y lo pasamos una vez y lo dejamos en la aguja. Cargamos, pasamos el ganchillo, lo dejamos en la aguja y cuando tenemos las 3 argollitas ahí, lo pasamos y ahí hicimos una disminución. Tejemos un punto alto solo y repetimos la secuencia de cómo es la disminución. Clavamos el ganchillo, extraemos la lazadita y lo pasamos una vez y lo dejamos aquí quietito. Lazada, vamos al punto que sigue, extraemos la lazadita, lo pasamos una vez y cuando tenemos los 3, los pasamos juntitos. Y terminamos con los puntos altos correspondientes de lo que nos dice nuestro patrón o receta. De esta manera, en esta clase, hemos aprendido a aumentar con diseño, a aumentar de manera fácil y sencilla y a disminuir. Esto sirve para hacer puños, para hacer escotes, para hacer las sisas, para los chalecos, para un montón de cosas que queremos darle forma y diseño.